queridos vecinos del recinto Simón Bolívar de Puerto Quito, señores presidentes de las juntas parroquiales, queridos amigos, señora alcaldesa de Puerto Quito, señores concejales. Ayer estaba viendo en la televisión la resolución que tomó el pueblo respecto a la manga del cura. Y me llamó muchísimo la atención lo que dijo una señora del pueblo, que dijo: la manga del cura se ha pronunciado por el derecho, la justicia y la historia. Y esto es lo que se debe hacer con Simón Bolívar. Estamos hablando con algunos datos. Nosotros somos un organismo serio, somos el cuerpo colegiado legislativo del gobierno provincial de Pichincha y nunca actuamos por apetencias personales o porque se nos ocurrió una idea o porque en medio nos informamos de algo. Actuamos porque tenemos un profundo conocimiento sobre la razón de las cosas. Y respecto a lo que decía la señora, hablemos sobre el derecho. Quizá la mayoría de los que estamos aquí no conocemos que en el primer mapa de la provincia de Pichincha, cuando la República del Ecuador empieza a funcionar como tal, claramente lo que hoy es el recinto Simón Bolívar pertenece a la provincia de Pichincha. Eso se llama derecho territorial. Y no porque en el Ecuador muchas veces se haya burlado el derecho territorial, ahora debemos permitir que se lo burle en Simón Bolívar. Derecho territorial, una materia de jurisprudencia. Pero miren ustedes lo que dice Marco Bustamante y Víctor Manuel de la Madrid en 1952, derecho territorial. En función de los límites naturales que hicieron referencia, elaboraron la delimitación de la provincia de Pichincha, la cual queda configurada. Toma el norte con una declinación al este y sigue el lomo de las pequeñas elevaciones que separan esas aguas, atraviesan el río Pupusa cerca de su confluencia con el Cajones y tomando luego la división de aguas entre estos últimos ríos con dirección al noroeste, cruza la carretera de Santo Domingo Chone. Más o menos 15 kilómetros al occidente de la población, pasa luego a las nacientes del río Suma y aguas abajo hasta su desembocadura en el Quinindé. Queda Simón Bolívar completamente dentro del territorio de la provincia de Pichincha. 1952, derecho territorial, materia de jurisprudencia. Y no es todo. En la descripción de los instrumentos legales que determinan el tramo de límite, nosotros no hemos actuado al buen tuntún. Está el acuerdo número 102, con el cual se crea la parroquia San Miguel de los Bancos, a la cual hace alusión el prefecto provincial de Pichincha. En esos límites de San Miguel de los Bancos está comprendido en aquel entonces, en abril del 71, recinto Simón Bolívar como provincia de Pichincha, parte de San Miguel de los Bancos, acuerdo. Luego tenemos el acuerdo 867 publicado en el registro oficial. ¿Qué quiere decir esto? Ley de la Nación. No está publicado en una revista de cómics, no está publicado en el Comercio, no está publicado en el Extra, está publicado en el registro oficial y comprende a Simón Bolívar dentro de esos límites. Luego tenemos la ordenanza que eleva a la categoría de parroquia rural del cantón Puerto Quito al recinto denominado Puerto Quito, registro oficial nuevamente, ley de la República, derecho usual. Si esto no sirve como materia de análisis para determinar cuáles son los límites territoriales, ¿qué es lo que sirve para materia de análisis? Estamos hablando de acuerdos, de ordenanzas y estamos hablando de publicación en el registro oficial que reconoce como territorio de Pichincha al recinto Simón Bolívar. Pruebas al canto, porque estamos en un proceso y el proceso se gana con pruebas. ¿Y la justicia? ¿Qué quiere decir la justicia? La justicia quiere decir dar a cada uno lo que le corresponde. Y un acto de justicia ha sido el que ha mencionado el prefecto provincial, el que permanentemente este gobierno ha estado actuando administrativa territorialmente en el recinto Simón Bolívar. Las obras de vialidad, las obras de infraestructura, las obras de agua potable, de apoyo a la producción, de atención a los sectores vulnerables, los ha hecho
en estricto sentido de la justicia el gobierno provincial de Pichincha. Por eso cuando se pregunta a la población, un 2% dice: hemos recibido obras del gobierno provincial de Esmeraldas o de la municipalidad de Quinindé. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, y el gobierno provincial de Pichincha, en el ejercicio de su potestad territorial, en la pertenencia del recinto Simón Bolívar como parte de su territorio, ha actuado con estricta justicia. ¿Qué justicia ha tenido la provincia de Esmeraldas? La de aparecer en último momento, inclusive interferir en carreteras que nosotros estamos haciéndolo. Eso no es justicia, eso es aprovechamiento de un momento político que no puede ser aceptado por nosotros. Y la historia, compañeras y compañeros, no son solamente los grandes héroes, no son solamente las batallas libertarias, no son solamente las obras publicadas. La historia de un pueblo es la historia social de su población. Son los amigos, son los vecinos, es el comercio, son las transacciones mercantiles, son los amigos y los enemigos, es la vialidad, es la infraestructura, es el sentir, la pertenencia. Esa es la historia social de un pueblo, y Simón Bolívar se revela en las encuestas como pertenencia pichinchana en un 91%. ¿Acaso le vamos a obligar a un pueblo a que viva de espaldas a su historia, a que olvide cuáles son sus ancestros, a que olvide lo que ha sido su lucha diaria para ser lo que son? Eso se llama atentar contra la realidad de un pueblo, contra la realidad social de un pueblo, y el gobierno provincial de Pichincha no lo va a permitir, como su municipalidad tampoco. La historia es el alma, es el condumio de un pueblo, y no se puede pretender que el padre quede en una zona en Esmeraldas y el hijo quede en la zona de Pichincha, que los amigos queden divididos, que las pertenencias queden divididas, que la transferencia comercial quede dividida de manera, por decirlo menos, mañosa. No se atenta contra un pueblo, porque ningún pueblo vive de espaldas a su historia. De tal manera que nosotros defendemos el derecho territorial de Simón Bolívar como integridad territorial de Pichincha, una e indivisible, contra la que nadie debe atentar. Defendemos la justicia de la acción del gobierno provincial y cantonal en favor de los habitantes de Simón Bolívar, y defendemos la historia de Simón Bolívar. Pero cuidado, caigamos en equivocaciones. Nunca hemos sido confrontativos. La tarea básica de esta administración, encabezada por Gustavo Baroja, ha sido la concordia, la unidad, el llegar a consensos. Nosotros no vemos los límites como la muralla china para trazar una pared enorme que nos divida y no nos haga sentir ecuatorianos. Somos uno solo en el Ecuador, pero tenemos el alma pichinchana, y los límites solamente los consideramos como la acción político-administrativa para servir a un territorio y a su población. Entonces, no podemos admitir que luego de que hemos hecho todos los esfuerzos humanamente posibles para convenir con la señora prefecta de Esmeraldas, se nos trate de lanzar a un conflicto que ni hemos creado, ni nos interesa, ni lo defendemos. Lo único que nos interesa es Simón Bolívar, integridad territorial de Pichincha. No queremos ningún conflicto con ella. No vemos los límites como división, sino como servicio a la comunidad. Señor prefecto, señores consejeros, señoras consejeras, yo pido que nosotros elaboremos un comunicado que tenga resonancia nacional, que indique la posición del gobierno provincial de Pichincha y su cuerpo legislativo, en donde no solamente defendamos la integridad territorial como 4 kilómetros más o como 4 kilómetros menos, que defendamos la integridad territorial como parte del espíritu y de la identidad pichinchana, porque todo habitante de Simón Bolívar es tan pichinchano como esta quiteña que les habla. No nací en Puerto Quito, pero elegí vivir ahí, y amo a ese pueblo porque en él trabajo, porque en él tengo amigos, porque en él a veces me ha tocado inclusive la desgracia. Es mi pueblo, y uno defiende a su pueblo con la vida, y la vida es decir la verdad. Pido que se elabore un comunicado, que se envía al diario El Comercio, El Universo, a los medios de comunicación, en donde con toda la altivez que le da la potestad del mando al prefecto provincial y a su cuerpo colegiado,
nos proclamemos y defendamos la integridad de Pichincha sin propiciar conflicto. Y si es que no se acepta la consulta popular, nos defenderemos en el proceso. Señor prefecto, quiero también agradecer a la Dirección de Planificación del Gobierno Provincial. Créame, todo lo que está aquí ha sido el fruto de investigación en la Biblioteca de Cotocollao, la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli, en el IGM, en los diferentes sitios en donde se puede recuperar la documentación histórica, geográfica y cartográfica. Que nadie diga que el gobierno provincial de Pichincha no ha hecho el máximo esfuerzo técnico para sacar adelante la delimitación verdadera de nuestra provincia en Simón Bolívar. Y no es cuestión, queridos amigos, de que alguien nos venga a decir nos apoyan o no nos apoyan. Nos basamos en el derecho, nos basamos en la justicia, nos basamos en la historia y no estamos apoyando a nadie. Estamos proclamando un derecho que es pichinchano y que nadie nos puede quitar. Elevo a moción que se haga esta carta abierta o esta proclama o este comunicado, señor prefecto.